Eguerdion, iaia, berandu xago gabiltza, baina, bueno, ordu biak laurden gutxitan edo bukatuko dugu. Bueno, bigarren zatia hasiko gara eta krisiari buruz. Gaurko krisi handienen artean dira krisi ekonomikoa eta errefuxiatuaren krisia. Aurkezpenak oso laburrak izango dira zen eta ezagutzen duzue gure gonbidapenei. Yo la presentación que voy a hacer es muy breve porque, como decía en euskera, ya conocéis, ¿verdad?, a quien fue con nosotros secretario general en Eurobasque, a Miquel Antón, estuvo con nosotros hasta el 2013 y luego ya le siguió José Ramón Bengoechea. Entonces, bueno, Miquel ya conocéis, ahora está en el Gobierno vasco, también lo estuvo antes, vive en Bruselas, estuvo en la delegación del Gobierno también. Y José Ramón pues viene del mundo de la universidad, de la filosofía y el derecho, con muchas publicaciones, profesor ahora en Burdeos también, y evidentemente aquí en Euskal Herria también, en la UPV. Bueno, nire aldetik, bigarren mai honetako moderatzaile gisa, dagokidan eginkizunari helduta kontzientziak esnatu eta astindu nahiko nituzke, gogoetara bultzatu eta lagundu. Aztertu, sentiberatu, zer eta transformatu, aldatu eta eragiteko. Horixe baita gure Eurobasque hau bezalako foroen egin beharra. Inork esperu ez zuen mendearen hasiera bizi izan dugu. Gerrak, genozidioak, burtsa krisiak, atzean utzita genituelakoan geunden eta berriro ere gurpil zoro horren baitan gaude. Ikatz eta altzairuaren Europar erkidegoak interes ekonomikoetan izan zuen abiapuntua Europa gerraren ostean berrera ikitzeko orduan, baina nabaria zen hasieratik bertatik nazioen erkidegoa ere osatzeko borondatea. Printzipio humanistak oinarri guztion ongizatearen alde jokatu dutelakoan. Gaur egun 0 laukitxora itzultzeaz gain, egun bizitzen ditugun astinaldiek eta ondorioek mundu osoari eragiten diete. Esan liteke munduak desazelerazioa aro batiekin eta alderantzizko norabideaz gura lukeela. Krisi ekonomikoak, gerrak, genozidioak, errefuxiatuak, berreraikuntza, horixe da gaur hartzen gaituen kiribil amaiezina. Los parámetros de las relaciones internacionales han cambiado, las alianzas han cambiado y todo el tablero se mueve. Pero no nos engañemos, nada ocurre porque sí. Los intereses económicos especulativos y geoestratégicos, los intereses de dominación política y religiosa son los que nos han traído hasta aquí y los que iremos analizando a continuación. Yo solo voy a dar unas pinceladas. Primero, la reubicación de Rusia en el tablero mundial y sus intervenciones en sus áreas de influencia. Los Estados Unidos, que no consienten dejar de ser los hacedores del mundo con una visión imperialista en el sentido de que las soluciones tienen que venir de lo que ellos propongan. Ya más concretamente, el acuerdo de los 5+1, firmado en julio de este año entre Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, con Irán. Enumeraciones, por otra parte, de países que no tienen nada de anodinas ni son comparables por su poderío e influencia. El +1 es China, que de esta manera pone pica en Flandes, regía en buena parte ya los destinos de los países endeudados en la crisis que estamos viviendo y ahora entra a formar parte de las potencias mundiales en el tablero político. Arabia Saudí y los estados del Golfo, que financiaron el extremismo religioso y ahora entran en la alianza contra el ISIS. Turquía, bajo un régimen autocrático que islamiza a marchas forzadas al país y colabora tanto con el ISIS como con la OTAN. El Estado Islámico, que se nutre de la miseria, de la desesperación, el abandono de regímenes como el sirio y el iraquí, a su vez utilizados por los países que acabo de mencionar y otros. Y los intereses económicos que están por encima de todo sentido ético y humanista, por los que todos se pliegan. La gira mundial del presidente de Irán es un ejemplo de ello. Con el petróleo más barato que nunca, en pocos días
Muchos están haciendo negocios fabulosos. Un ejemplo visible pero escandaloso es pensar que los negocios en Francia con Irán serían más fructíferos si se taparan las estatuas clásicas para no ofender al huésped. La cultura, de nuevo, pisoteada y sometida a los intereses económicos. A la crisis especulativa de unos pocos se responde con medidas de austeridad universales. A la pérdida total de libertades que suponen las guerras se responde con recortes de libertades y violaciones de derechos humanos fundamentales. En esta enumeración no puede faltar la prensa, una prensa la que nos informa aquí, la que nos informa de la parte de la que nos quiere tener informados, porque la prensa alternativa tampoco puede levantar cabeza, porque a su vez la prensa está dominada por grupos económicos con unos intereses muy particulares. Está lo que se cuenta y, sobre todo, lo que no se cuenta. De París nos enteramos y consternamos con razón, pero el pasado 31 de enero, sin ir más lejos, Boko Haram quemó vivas en Nigeria a 65 personas, entre ellas niños y niñas, y aquí no se dice prácticamente nada. O el silencio impuesto por Turquía sobre el asedio al que somete desde hace 3 meses a 3 ciudades kurdas unas 300.000 personas que viven una situación de guerra muy similar a la ciudad de Madaya en Siria. Y termino con los refugiados, una consecuencia previsible y natural de la incapacidad política para resolver los conflictos, pero que parece que nos sorprende como un fenómeno imprevisible e incontenible. Por cierto, una incapacidad política para resolver los conflictos porque se busca lo imposible, se busca la equidistancia. La equidistancia a la hora de querer resolver un conflicto, además de imposible, es injusta. Hay que remitirse a los hechos, establecer los hechos. No se puede comparar lo incomparable ni relativizarlo todo para eludir las responsabilidades y echar tierra sobre el pasado y el presente. La ONU habla ya de genocidio de pueblos. El tema de los refugiados es la punta más sangrante, visible e indignante en Europa en este momento. Hacía muchos años que no se daban movimientos de población tan masivos y con tanta desesperación. Es la prueba del algodón para la Unión Europea. Si no sabe resolver esta crisis, poco sentido tendrá su existencia como construcción política y humanista que quería ser. Será solo un conglomerado de Estados que lo único que buscan son sus propios beneficios y protegerse de los demás. De unión le quedará poco y mancillarán el nombre de Europa entera. Pero no podemos dejarnos arrastrar por el inactivismo ante lo ineluctable. La reflexión sobre los asuntos internacionales ha de llevarnos al contrario, a cambiar nuestros entornos más cercanos, empezando por uno mismo. Hemos de emprender el camino de la cultura de la paz, en Euskal Herria también, empezando por uno mismo, por nuestra manera de relacionarnos en casa, con los vecinos, en el barrio, la ciudad, el territorio y el país. La solidaridad no puede existir si previamente no se trabaja el diálogo y la convivencia. Ese es el reto que todas nuestras sociedades tienen ante sí, la convivencia. Y ahora vamos a pasar a ver esos dos, ¿verdad? Las dos partes de la misma moneda, empezando por la crisis del euro con Mikel Antón y seguimos directamente con los refugiados con José Ramón. Mikel. Eskerrik asko Lorena. Eta, bueno, egunon guztioi jaun Andreok, etortzeagatik mintegi honetara Euskal Europar Festa honetara, esango nuke, behinero behin Europari buruz hitz egiten dugu eta. Nire esker horrenak baita Eurobazki eta, bueno, zuzendaritza batzarra gozatzen duzuen guztioi batez be, Jose Mari, Jose Ramon, presidente eta idazkari nagusiei. Eta nahi nuke baita esan, bueno, oso pozik nagoela hemen, lehenengo koaliz biltzen gaerako, izan dako eta gaur egun den idazkari nagusiok. Uste dut bakarra naizela unibertsitateko mundutik ez datorrena, orduan suposando nire diskurtso ez dela izango aina beratza, behintzat aina osatu da, Patxi, Juanjo eta Jose Ramonena izan den bezalakoa. Dena dela, krisiari ekingo diot, krisi globalari, euroari, eta nire tesia izango da, ordu erdi honetan saiatuko naiz defenditzen nolabait euroa zer den, eta niretzako euroa da proiektu politiko bat. Besteak daude, proiektu politikoa, proiektu ekonomikoa dela, proiektu nolabait hiritarren proiektu eta bar, hori egia da, baina benetan niretzat funtzean proiektu politikoa dela defenditzen saiatuko naiz. La crisis global empezaría por aquí diciendo que nos ha permitido ser conscientes del verdadero significado del proyecto de construcción europea y del carácter eminentemente político que subyace en él.
Como en el caso de cualquier proyecto, el euro cuenta con defensores y cuenta con detractores. Ahí están Krugman y otros cuantos, no solo él, sino otros muchos. Y suelen ser defensores y detractores a veces por interés y a veces por convicción. Lo que sí nos enseña la historia es que Europa ha avanzado siempre a golpe de conflicto, a golpe de crisis. Por lo tanto, veamos esta crisis, para mí, desde luego, que todavía no ha acabado y que todavía están las páginas más gloriosas por escribir, representa para mí una oportunidad única para, de alguna manera, completar el proyecto europeo, que es un proyecto inacabado. Es verdad que su viabilidad exige el cumplimiento de una serie de requisitos y, por supuesto, una clara determinación política que haga posible ese compromiso. Como he dicho, mi exposición girará en torno a la defensa de la naturaleza eminentemente política del euro y tratará de acercarnos al significado de la moneda única a través de un somero recorrido histórico, incluyendo tanto el periodo de gestación como de acuerdos, como el de las turbulencias vividas recientemente, especialmente entre los años 2010 y el año 2015. Igualmente, o 2016 podríamos decir, ya que estamos en él. Igualmente repasaré los requisitos necesarios para su consolidación definitiva y el significado que tiene el proyecto, tanto desde el punto de vista interno como desde la óptica de la comunidad internacional y desde el sistema financiero internacional. El euro constituye una herramienta básica de la integración europea. Representa el paradigma de la Europa de varias velocidades o de geometría variable o incluso, podríamos decir, del sistema de integración a la carta. Haré por último una breve reseña del contexto económico mundial y de los escenarios posibles. En esta coyuntura se entenderá la relevancia que la supervivencia y consolidación del euro tiene para los europeos, cuestión que aún hoy sigue siendo un reto. El euro se consagró en el Tratado de Maastricht en 1992, pretendiendo hacer de Europa un continente económicamente más fuerte, más pujante y más integrado. Desde sus inicios éramos conscientes, hubo conciencia de que el proyecto era un proyecto inacabado, imperfecto. El área euro dista, pues, mucho de constituir un área monetaria óptima, una zona monetaria óptima. ¿Por qué? Por la falta de convergencia económica de los países miembros, por la falta de flexibilidad en su interior y, entre otras cosas, por no estar permitidas las transferencias financieras internas. Al tiempo, la Unión Económica y Monetaria carece de mecanismos para comprometer a los países con superávit a la realización de ajustes. Solo hablamos de los que tienen déficit. A finales de los 60, el entonces vicepresidente de la Comisión, Raymond Barre, propuso estudiar la posibilidad de una Unión Económica y Monetaria. Y en 1970 veía a la luz el informe Werner. Puede entenderse que en el agitado escenario económico y monetario de los primeros 70, el dólar, de hecho, abandonó el patrón oro en 1971, la propuesta quedó sin efecto. Entre 1972 y el 77, gracias a la controvertida serpiente monetaria europea, la fluctuación entre las monedas se mantuvo bajo control. Puede decirse que en buena medida el informe Werner inspiró la labor que el Comité de Lourdes iba a desarrollar después con la adopción de una hoja de ruta en 3 fases. Una fase de cooperación, otra de transición para la preparación de las instituciones definitivas y otra de adopción de tipos de cambio fijos e irreversibles. El informe de Lourdes identificaba la mayoría de las estructuras necesarias para la configuración de la UEM. El euro, tal y como lo contempla el Tratado de Maastricht, descuidó los aspectos sociales y de convergencia económica, además de hacer alarde de una extraordinaria falta de flexibilidad. Posteriormente, el propio Delors ha reconocido haber dedicado más tiempo a la preparación de la parte económica que de la monetaria, por lo que es crítico con la actual Unión Económica y Monetaria o con su actual configuración, que funciona con una sola pata, la monetaria, cosa que explica en buena medida su fragilidad. Es verdad que, visto con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos felicitarnos de que los primeros años del euro transcurriesen en un entorno de razonable crecimiento económico que propició que fuese poco contestado y facilitó una cierta consolidación. En realidad, la propuesta del informe de Lourdes se basa en la teoría del área monetaria óptima, que supone convergencia económica e integración en la región o área en cuestión, al tiempo que se subraya la necesidad de flexibilidad suficiente de los mercados, laboral y de productos se entiende, garantizando la existencia de mecanismos para la realización de ajustes en caso de convergencia insuficiente. La gestación de la Unión Económica y Monetaria ocupó la agenda desde el 98 hasta el 91, momento en que se celebró el Consejo Europeo de Maastricht. Este periodo, a su vez, viene acompañado de un reforzamiento del sistema monetario europeo en vigor y de la liberalización del movimiento de capitales, en un ambiente de optimismo por la mejora de la situación económica, no solo europea, sino también la global, y con la expectativa de la culminación de un mercado único en 1992. Es relevante mencionar que el Acta Única Europea, de la que se cumplen 30 años, ya que entró en vigor en 1986, mencionaba expresamente la capacidad monetaria de la comunidad. Los Estados miembros así asumían, al adoptarla, el objetivo de alcanzar progresivamente la Unión Económica y Monetaria. Las posiciones de los distintos Estados fueron diversas. Nos podemos imaginar el Reino Unido, pero también
Alemania, Francia, nadie estaba muy seguro de realmente de querer converger en lo que posteriormente ha sido la Unión Económica Monetaria. Los mismos alemanes, por ejemplo, se sentían muy vinculados al Deutschmark y, en definitiva, el milagro económico alemán era reflejo, o el Deutschmark era reflejo del milagro económico alemán. Hubo que garantizar que el euro mantendría su objetivo de estabilidad de precios y la solidez futura de la moneda para convencer a las autoridades alemanas. Como dato, se puede decir que a tan solo 6 meses o unos meses del inicio de la tercera fase, que fue en 2002, el 60% de los alemanes era reacio a abandonar su moneda nacional. No deberíamos olvidar que entre otros obstáculos o circunstancias que tuvieron lugar entonces se encuentra el del colapso de la Unión Soviética y, como consecuencia, el del futuro de Alemania y el de su mantenimiento en la Comunidad Europea. Helmut Kohl declaró con ocasión de un Consejo Europeo en el 89 su compromiso con la idea de unificación alemana, al tiempo que redoblaba sus esfuerzos por el futuro en una Europa integrada alrededor de la Unión Económica y Monetaria. De esta manera, el porvenir del pueblo alemán quedaba asociado al del euro y de la integración política que éste implicaba. Mientras tanto, los recelos que despertaba la reunificación alemana eran evidentes en el Reino Unido y en Francia, pero el hecho de que estos pudieran superarse y que lo hicieran en una operación de doble compromiso por el que Alemania renunciaría al Deutschmark, apostando por su anclaje definitivo al euro y, por lo tanto, al proyecto de integración político, habla bien a las claras del significado netamente político de la moneda común. Y no deberíamos tampoco olvidar las sacudidas que sufrió el sistema monetario europeo en el 1992, cuando los movimientos especulativos, ahí están Soros y algunos otros, obligaron a la libra esterlina y a la lira italiana a abandonarlo. El franco francés estuvo a punto de sufrir el mismo destino, lo que hubiese podido desencadenar el abandono definitivo del proyecto de unión monetaria. Alemania, en una decisión reconocida como política por el propio Kohl, contraviniendo la opinión de las autoridades monetarias de su país y de los economistas, salió al rescate del franco. El euro constituye antes que nada un proyecto político, insisto. Además de ser un instrumento de naturaleza económica que evita inestabilidad de cambios, nos protege frente a los golpes externos o choques externos, el euro pretende fortalecer la integración europea para hacer de Europa una entidad independiente y poderosa. Cuanto más se utilice el euro, en el mundo más poderosa será Europa. En este sentido, el euro, del que forman parte 19 Estados miembros, además de 4 microestados, entre otros San Marino, Andorra, es utilizado por más de 337 millones de europeos. El euro ha demostrado que una integración monetaria a escala regional es posible. Además, constituye a día de hoy, y solo 13 años después de su creación, la segunda moneda de reserva internacional. Y es el único que contesta al dólar estadounidense. China, por ejemplo, cuenta con el equivalente de más de 3 billones de dólares de reservas y ha tomado buena nota de ello. Guarda un 30% de esta cantidad denominada en moneda europea. La supervivencia del euro le favorece a China, se entiende, al suponer el punto de partida para un escenario financiero mundial con diversas monedas y quién sabe si un día con referencia a una bolsa de ellas, como en su día constituyó el ECU a nivel europeo. Esto es algo que algunos consideran dotaría de estabilidad al mercado monetario, financiero y económico internacional. Pero claro, ocurre que eso supondría ceder soberanía y abandonar por parte del dólar ese exorbitante privilegio que supone poder ajustar las balanzas como y cuando lo desee, con solo activar la máquina de crear dinero. Y es que algunos autores contemplan la moneda como una extensión o manifestación de la soberanía. Al mismo tiempo, su utilización en el orden internacional supone el más claro símbolo y ejemplo del poder en las relaciones internacionales. En el concierto de la política exterior, quien emite la moneda dominante, en este caso el dólar, cuenta con una serie de ventajas. Entre ellas, el de retrasar y reducir cualquier tipo de costes de ajuste para hacer frente a los déficits de balanza. Circunstancia esta que ha sido catalogada como una de las causas, no la única por supuesto, de la última crisis, al permitir la existencia de un tremendo desequilibrio entre las economías de los Estados Unidos, deficitaria, y de China y otros países emergentes que registran superávit. El modelo seguido por el euro supuso una renuncia de sus miembros a la utilización de las devaluaciones monetarias al compartir este aspecto de soberanía, lo que supone el nacimiento de un nuevo soberano, con todas las manifestaciones que ustedes quieran poner. Por tanto, la consolidación, de momento su supervivencia, la consolidación del euro refleja mejor que cualquier otro hecho el proceso de formación gradual de una potencia europea. Las carencias en su perfeccionamiento también tienen que ver con carencias de integración en otros aspectos como la política exterior y la de defensa, o sus limitaciones en cuanto a la legitimidad democrática, de transparencia o de capacidad para abordar cuestiones sociales. Podemos decir que la actual imperfección del euro es directamente proporcional a la realización de esos otros factores, además de los intrínsecamente monetarios y económicos. El euro es verdad que requiere una serie de requisitos para su supervivencia y, por supuesto, para su consolidación. Adolece de una arquitectura inacabada. Entre otras cuestiones, la liquidez de sus fraccionados mercados de deuda es un obstáculo fundamental para su consolidación. Además, no tiene un soberano único detrás.
No hay un Estado único detrás, ni una política macroeconómica única, lo cual ha sido evidente en los últimos años, ni siquiera una unión fiscal. Todos estos aspectos son abordables y deben ser abordados si pretende la supervivencia y consolidación del proyecto de moneda única europea. Así lo abordan, por ejemplo, los 5 presidentes en su último informe. El euro sí ha unificado la capacidad de emitir moneda en una sola institución, el Banco Central Europeo, pero ha dejado, al menos en origen, las políticas económicas y financieras en manos de cada Estado miembro. Por lo tanto, la integración monetaria, que no fue acompañada de la económica y social, puede decirse que heredó de su modelo el Deutschmark la misión por la estabilidad de precios y la consagración del principio de no monetización de la deuda. Los miembros de la eurozona renunciaban así a la posibilidad de adaptarse a la crisis y a los choques asimétricos a través de la mecánica de cambios. Sin embargo, el tratado también consagró la prohibición, como he dicho anteriormente, de transferencias financieras entre los miembros, dejando como único instrumento de ajuste competitivo el mercado de trabajo. Esta última cuestión supone un torpedo en la línea de flotación de la sociedad del bienestar europeo, poniendo en peligro el propio proyecto de construcción europeo en su totalidad. De ahí la necesidad de abordar esta cuestión con seriedad y profundidad y sin dilación. La gran recesión está siendo la oportunidad para completar el proyecto de unión económica y monetaria. La integridad del euro ha sido preservada después de haber adoptado acuerdos extraordinarios, pero se habrá de superar la política intergubernamental, volviendo al método comunitario y alcanzando una legitimación democrática que facilite el respeto a las reglas comúnmente acordadas. Un pacto solo se sostiene si es bueno, si tiene sentido para todos. Por ello, sea necesaria una gobernanza eficaz y transparente en todos los ámbitos de decisión, tanto comunitario como en los diferentes niveles estatales. Habrá que diseñar políticas fiscales y económicas sostenibles y desarrollar administraciones justas y eficaces. El euro, como cualquier moneda, precisa de economías viables y convergentes, resistentes a la crisis, así como de estabilizadores fiscales eficaces. Hacen falta economías flexibles, capaces de reaccionar ante los cambios de ciclo. Sin embargo, esta flexibilidad no debería suponer, o no únicamente debería suponer, el cargar los costes del ajuste en el mercado de trabajo, pues son diversos los factores que contribuyen a la productividad económica: la mejora tecnológica, la innovación, la formación continua, la política de conciliación, la participación de la mujer en el mercado de trabajo, la concertación salarial, etcétera, etcétera. La crisis ha venido a demostrar que los estabilizadores fiscales pueden ser fácilmente vapuleados por los mercados. Precisamente el círculo vicioso generado entre el sistema financiero y la solvencia soberana fue la razón que aconsejó iniciar el camino de la unión bancaria, cuyo corolario podría ser o constituir, una vez converjan economías y fiscalidades, la mutualización del riesgo respaldada por un mecanismo de estabilización fiscal para todo el área euro. A pesar de los avances, persisten importantes carencias, tanto por la falta de convergencia de las estructuras económicas como por las enormes diferencias en la situación fiscal de los Estados. Por ello, son necesarias significativas reformas para que las respectivas economías puedan mantenerse en la senda de la mejora productiva y converjan entre ellas, todo ello en un escenario cada vez más globalizado. Una unión económica, financiera y una unión fiscal y política son los 4 pilares sobre los que verán erigirse el perfeccionamiento de la unión económica y monetaria. Haré un pequeño repaso de la travesía que han supuesto estos últimos 5 años llamados de gran recesión. Esta recesión tuvo origen en los Estados Unidos en 2007, con la cuestión de las hipotecas subprime, que evolucionó hacia un bloqueo global del crédito que acabó por golpear seriamente a las sociedades y a las economías europeas. Europa acabó por ser una de las mayores perjudicadas hasta el punto de que los mercados y agentes acabaron por preguntarse sobre la propia supervivencia del euro. En un primer momento se efectuaron diagnósticos equivocados sobre los problemas que enfrentaban el área euro, sucediéndose respuestas individuales y descoordinadas entre los Estados. En octubre de 2008, la crisis golpeó seriamente a Europa, golpeando a entidades como Fortis, Dexia, Hiporreal, etcétera, fuertemente expuestas a los mercados financieros norteamericanos, lo que alimentaba la creencia de que nos enfrentábamos a un problema netamente anglosajón. Sin embargo, en 2009 asistimos a la mutación de la crisis financiera en crisis fiscal, en un escenario en el que el comercio mundial colapsó. Así, el área euro experimentó una contracción del 4,2% del PIB. Los subsiguientes estímulos fiscales puestos en marcha de manera global, junto con la bajada de las recaudaciones, llevaron a un considerable incremento de la deuda pública de las economías europeas. Grecia representa el desencadenante de la crisis de la deuda al reconocer su gobierno, y esto fue a finales de 2009, que el nivel de deuda era mayor del declarado oficialmente. La constatación poco después por parte de la Comisión Europea de que el déficit presupuestario era del 12,7% del PIB en lugar del 3,7% hizo que la prima de riesgo se disparara. Como sabemos, la crisis se extendió posteriormente a los países del sur de Europa y también a Irlanda, coincidiendo en la práctica con aquellos países que habían sido llamados en la década anterior como los países PIGS. De hecho, el diagnóstico que se hizo fue el de crisis convertida en una crisis de deuda y donde la causa estaba en la falta de disciplina fiscal.
A partir de aquí, los intereses de la deuda soberana de los países afectados periféricos se incrementaron significativamente, mientras las autoridades del área euro, y también con ello los estados del norte, interpretaban los tratados en sentido restrictivo, al rechazar la posibilidad de rescates y plantear acudir en primera instancia al Fondo Monetario Internacional. A pesar de acordar a los Estados miembros un préstamo primero de emergencia de 110.000 millones de euros, estos se revelaron insuficientes. Se revelaron insuficientes para calmar a los mercados, lo que llevó a acordar como solución de compromiso la constitución del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, precursor del auténtico mecanismo, dotándolo con 500.000 millones de euros, a los que se añadiría otra bolsa de 250.000 millones de euros, se entiende, procedentes del Fondo Monetario Internacional. Se insistió en el carácter intergubernamental de esta operación, pero la realidad es que yo la interpretaría como una primera manifestación o germen de un instrumento común de deuda. El propio Banco Central Europeo comenzó a comprar deuda pública en el mercado secundario, haciendo una lectura muy laxa de los tratados que descartan medidas de monetización de deuda. A pesar de su limitado efecto, porque eran también escasos los importes, quedó abierto el camino para que para que en el futuro el BCE se mostrase como prestamista de último recurso y así también se tomara conciencia de la necesidad de realización de reformas estructurales que facilitasen una mayor integración. Continuaban los mercados agitados y en octubre de 2010 Francia y Alemania anuncian la sustitución del Fondo por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y también se habla ya de una reforma necesaria en el sector privado antes de proceder a nuevos rescates soberanos. Sin embargo, los mercados esto lo interpretaron como una posibilidad de reestructuración de la deuda pública con alarma, lo que llevó al hundimiento y al posterior rescate de Irlanda. Simultáneamente entrábamos en plena fase de austeridad. Austeridad que condujo a más recesión, en medio de la confusión general de las autoridades que seguían sin dar con la solución, tomando decisiones como la realización de este semestre europeo, etcétera, etcétera. La inseguridad y la desconfianza condujo al colapso, ya que el crédito no fluía, lo que condujo a Portugal también a solicitar un nuevo rescate. En este contexto de parálisis emerge la figura del BCE, que demandaba reformas a cambio de rescates. Entre tanto, los líderes estatales fueron convencidos, y esto yo creo que es un punto de inflexión, de que debían mostrar su compromiso político con el euro y suscribir el tratado, o bueno, la parte fiscal es lo que se llama el Fiscal Compact. La opción del Fiscal Compact, que son los aspectos fiscales del tratado que refuerzan los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incorporándolos además a derecho interno, significó un antes y un después en el manejo de la crisis. Al fin y al cabo, consagraba el principio de disciplina fiscal y permitía que Mario Draghi prosiguiese con medidas de refinanciación al sistema bancario europeo, ni más ni menos que 530.000 millones de euros de liquidez adicional, esto en 2012, a lo que siguió otro paquete de ayuda a Grecia, esta vez de 130.000 millones de euros. Como dato, habría que tener en cuenta que la deuda pública total era de 200.000 millones de euros. Los mercados constataron el círculo vicioso que existía entre ayudar al sistema bancario y forzar a los estados. En realidad, los mercados empezaban a temer una salida de Grecia y el desencadenamiento de una crisis bancaria en España, especialmente por la difícil situación de las cajas. Todo ello también como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero a diferencia de lo ocurrido en Irlanda en 2010, el PIB español, que es cerca de 1 billón de euros, y los activos bancarios también, que triplicaban esa cifra en España, hacían que fuera demasiado grande para ser rescatado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y solo quedaba el BCE, el Banco Central Europeo. Ya para entonces los países del norte, acreedores o exportadores, como quiera calificárseles, empezaban a pensar que en la Unión Económica y Monetaria no solo había un problema de despilfarro en los países del sur, sino también de desequilibrios de balanzas de pago entre norte y sur, en el interior del euro. En realidad fue la colosal magnitud de la crisis bancaria española, que en un principio se llegó a estimar en más de 100.000 millones de euros, que después quedaron en 41.000, lo que hizo que los líderes europeos comenzasen a hablar de una unión bancaria. Y también, en consecuencia, cuando Draghi se comprometió a hacer lo que fuera necesario, eufemismo que daba a entender que, coronando un camino comenzado tiempo para atrás, se convertía en prestamista último recurso, consagrando una interpretación laxa de los tratados y de los estatutos del Banco Central Europeo. Las ayudas a España se contabilizaron, sin embargo, como ayudas al Estado y quedó claro que no se trataba en ningún caso de una deuda europea solidaria. Los países acreedores constataron que la creación de una unión bancaria llevaba implícita la creación de una unión fiscal, por lo que no aceptarían tal unión sin la garantía de una política centralizada de políticas fiscales en el seno de la Unión Económica y Monetaria. Posteriormente se produjo la crisis en Chipre y el no contagio a otros estados demostró que las medidas tomadas hasta la fecha podrían estar en la senda correcta. También quedó claro que a partir de entonces solo se inyectaría dinero público después de lo que los accionistas, bonistas y depositantes respondiesen.
En los últimos tiempos, las medidas de austeridad han sufrido un relativo relajamiento y la economía ha vuelto a activarse, aunque con incertidumbre. El Banco Central ha hecho su trabajo, ha inundado de liquidez los mercados y se ha convertido en la práctica en prestamista último recurso. Ha conducido a una devaluación del euro y, como se ha visto, de momento al menos, ha logrado la supervivencia del euro. No obstante, la economía se recupera muy lentamente y la inversión está lejos de los niveles deseados. Esto último, sin embargo, está siendo un fenómeno global y ya es otra cuestión. He repasado ya más o menos o he evocado las medidas que deberán tomarse y no voy a volver a detallar, pero sí diría que hay 4 bloques básicos. Uno es una unión económica, dado que el mercado europeo está totalmente fragmentado, como lo demuestran los ámbitos, por ejemplo, de lo digital o los capitales o la propia energía, ¿no? También hay que mejorar en la competitividad. De hecho, la declaración de los 5 presidentes habla de un sistema europeo de autoridades de competitividad. Es necesario también utilizar ese semestre europeo ya que existe para mejorar, para que se ocupe del empleo y del bienestar, para promocionar mercados de trabajo eficientes, generadores de empleo y capaces de afrontar embates de futuras crisis al menor coste posible. Y habrá que trabajar también la flexicuridad, asegurar una educación de calidad y una formación continua para afrontar retos y oportunidades que plantean las políticas de envejecimiento activo, sin olvidar, claro está, las políticas de jubilación. También habrá que ir hacia una unión financiera, como hemos dicho, ya que economía y finanzas son 2 caras de la misma moneda. Habrá también que ir a una unión fiscal, de la que ya se han dado pasos importantes, pero habrá que profundizar mucho más en ello y yo creo que la responsabilidad fiscal debería ser una piedra angular de esta evolución. Y, desde luego, una cosa que es fundamental, yo creo que es el respeto de estas normas, a pesar de la complejidad de las mismas, que, dicho sea de paso, lo que exige es simplificación y volver al método comunitario, integrándolas en tratados. Los ejemplos de incumplimiento por parte de grandes países en la década pasada resultan letales para la credibilidad del proyecto, al tiempo que abren la puerta a quien quiera emularlos. También habría que ir a una integración política que yo creo que sea la culminación de todo este proceso. Ninguna de las ideas y medidas propuestas tienen posibilidades de cuajar, al menos democráticamente, sin un refuerzo institucional que aporte transparencia y responsabilidad. La noción de crédito, que va asociada al concepto de dinero, debe no solo tener una vertiente exterior, que es la comunidad internacional, sino también una fundamentalmente endógena, que tiene que ver con los ciudadanos, que en última instancia constituyen el soberano. La creciente interdependencia exigida por la integración tiene como requisito sine qua non avanzar en la integración institucional y política, sobre la base ya existente del principio de subsidiariedad. Y voy concluyendo, porque creo que estoy ya más o menos en tiempo. El euro es ante todo un proyecto político, como decía, y es un proyecto político inacabado. Tiene importantes carencias, lo sabemos todos, y desde luego no constituye una zona monetaria óptima. Sin embargo, y teniendo en cuenta la cantidad de diferentes Europas que tenemos, me refiero al euro, me refiero a Schengen, a la OTAN, al Consejo de Europa, parece más que probable que el área euro acabe encarnando el modelo de mayor integración política de entre todos ellos. Al menos esa es mi tesis y mi opinión. La crisis ha desnudado el euro y ha puesto en evidencia esas carencias. Se dio más importancia, como he dicho, a la vertiente monetaria que a la económica y a la social. Pero también la vertiente puramente monetaria adolecía de importantes lagunas. Lagunas que han ido paulatinamente paliándose, aunque de manera inconexa o desconexa y timorata. Los estabilizadores fiscales puestos en marcha con condiciones se han demostrado insuficientes. Los mercados han manifestado el círculo vicioso entre deuda bancaria y soberana. Se ha hecho pues patente la necesidad de avanzar en el camino de la unión bancaria, que a su vez lleva aparejada una unión fiscal con autoridades centrales. El BCE ha acabado adoptando en la práctica el papel de prestamista último recurso. La adopción de los six-pack y del two-pack, además del Tratado de Estabilidad, ha sido clave. La constitución del Mecanismo Europeo de Estabilidad ha sido el primer paso, aunque insuficiente, en la búsqueda de un estabilizador común. El BCE, asegurado el compromiso de los Estados, ha acabado poniendo en marcha políticas expansivas a las que la eurozona se había resistido hasta desde que en Estados Unidos y el Reino Unido se hubiesen seguido estas políticas desde 2008. La recuperación ha sido, sin embargo, menos vigorosa en Europa que en el Reino Unido y en Estados Unidos. Los pasos dados deben desarrollarse y consolidarse. Este panorama debe simplificarse y, sobre todo, transformar su naturaleza intergubernamental en legislación típicamente comunitaria o europea, como comentaba antes Juanjo Álvarez. En algún momento, pues, habrá de afrontarse una reforma de los tratados. El modelo seguido por el euro supuso una renuncia de sus miembros a la utilización de las devaluaciones monetarias al compartir ese aspecto de la soberanía. Esto supuso el nacimiento de un nuevo soberano. Y esto evoca dos ideas. Por un lado, la necesidad de dotar de legitimidad, como he dicho antes, transparencia y método democrático a la toma de decisiones. Por otro, tras la renuncia de los Estados a la herramienta de la devaluación cambiaria, el área euro debe afrontarse sin dilación la vertiente social del problema. Una mayor flexibilidad
y competitividad de las economías nacionales resulta fundamental, pero es hora de que irrumpa en la agenda de la innovación social, evitando cargar en exclusiva los costes del ajuste en el mercado laboral. El euro ha sobrevivido en el escenario global. Es la segunda moneda de reserva después del dólar. Ha mostrado el camino a otras economías como la China o los países del Golfo y otras economías emergentes, en el sentido de que el modelo de integración regional monetaria del euro puede emularse y así, de esa manera, desafiar la unipolaridad monetaria encarnada por el dólar. Hoy la actividad económica vuelve a ralentizarse, cuando todavía no hemos superado la gran recesión. Existe consenso sobre el problema que supone la falta de inversión a escala global. Se constata en este momento que los tipos de interés históricamente bajos y las políticas de liquidez no están siendo suficientes. Nos encontramos ante un cambio de paradigma y se habla del estancamiento secular. Algunos incluso hablan ya del quantitative easing para el pueblo. Bancos centrales emitiendo dinero sin contabilizar la deuda del Estado. Los mercados demandan inversión pública. Un escenario, por lo tanto, tremendamente confuso. ¿De verdad, pues, que en estas circunstancias es mejor volver a las monedas nacionales en lugar de apostar por la segunda moneda de reserva mundial? Otra vez el euro como proyecto político. Un euro sólido nos hará más independientes de cara al exterior y nos permitirá ser un actor global, o seguir siendo, que de momento lo somos, un actor global. Los desafíos en el escenario global hacen que los costes de la integración sean inferiores a los de la vuelta a las divisas nacionales, circunstancia esta que nos condenaría a la irrelevancia. Es necesario, pues, audacia política, que en otras áreas de integración, como imagino que demostrará José Ramón, no está existiendo, y me refiero al tema de los refugiados. Hace falta, pues, audacia política para consensuar las medidas necesarias que culminen en un euro sólido y robusto, integrador y legitimado. Al fin y a la postre, el proyecto UEM, en marcha, supone compartir soberanía, para seguir, por supuesto, siendo soberanos de manera interdependiente, lo cual supone un ejercicio de inteligencia sin el cual seremos incapaces de dar respuesta, por mor de la fragmentación, a los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Por tanto, audacia, inteligencia o irrelevancia. Esa es la cuestión. Eskerrik asko. Galderak egin nahi badituzue, egin idatziz, edo podéis también hacer las preguntas por escrito o luego, de manera oral.